Página 18. La pobreza no es natural, por George Curtis, 2020. Capítulo 3. León Tolstoy y Henry George. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Fue abolida en Roma, en América y en Rusia, pero lo que se abolió fue la palabra, no la cosa en sí. León Tolstoy. Casi al mismo tiempo que Henry George escribía Progreso y Pobreza en California, León Tolstoy, en Rusia, se preocupaba cada vez más por la pobreza que veía a su alrededor. Nacido en una familia aristocrática con grandes propiedades, se sentía incómodo por los altos ingresos que recibía en comparación con las precarias condiciones de los campesinos. Llegó a comprender que las regalías que recibía como autor eran fruto de su propio trabajo, mientras que la renta que percibía como terrateniente era fruto del trabajo de otros. En su primera visita a Moscú en 1881, quedó impactado por los mendigos en las calles. Al principio, no veía ninguna conexión entre la pobreza y su propio estilo de vida privilegiado, aceptándolo como algo inevitable. Movido por la compasión, comenzó a organizar medidas prácticas de ayuda y caridad. Cuando finalmente comprendió que sus esfuerzos jamás cambiarían el statu quo, apoyado por la Iglesia y el Estado, empezó a reflexionar seriamente sobre la existencia de tal pobreza. Si un rico se decidiera a ayudar al mundo a salir de la pobreza, poco es lo que va a conseguir. Observó que, si bien la abolición de la servidumbre en Rusia en 1861 había concedido la libertad a los campesinos, no mejoró su situación económica. Los siervos, al igual que los esclavos en Estados Unidos, a menudo se encontraban en peor situación al ser liberados, ya que, como esclavos o siervos, eran un activo que debía cuidarse. Tras la abolición, quedaron abandonados a su suerte y muchos abandonaron el campo para instalarse en las ciudades. Gran parte de la riqueza que producían iba en impuestos al Estado y en rentas al terrateniente. Tolstoy describió este proceso como la transferencia de la riqueza de los productores a manos de los no productores. Henry George presenció lo mismo en Estados Unidos, en un país donde, si bien no existía una aristocracia terrateniente, la brecha entre ricos y pobres se ampliaba a medida que se desarrollaba la economía. Un granjero cuida de sus mulas, de sus burros, del ganado porque en ellos tiene el origen de su riqueza. Pero si libera a sus animales, y va a seguir explotándolos desde otra posición más ventajosa, eso es magnífico. Con eso, su riqueza será mayor. Ahora, el Estado será quien tenga control de las bestias de carga. Se desconoce cuándo León Tolstoy conoció a Henry George por primera vez, pero la primera referencia a su obra se encuentra en ¿Qué debemos hacer entonces?, publicado en 1886. Allí, Tolstoy se refiere al proyecto de Henry George de nacionalizar la tierra. Sin embargo, esto tergiversaba la solución propuesta por Henry George. Para 1892, las reservas de Tolstoy habían desaparecido y, una vez que comprendió que Henry George no abogaba por la nacionalización de la tierra, se convirtió en uno de los defensores más acérrimos de la reforma fiscal, reconociéndola como una forma justa y práctica de aliviar a la humanidad de la pobreza y la injusticia social derivadas de la propiedad privada de la tierra. En 1902, escribió al zar Nicolás II, instándole a esta reforma. Querido hermano, considero que esta forma de dirigirme a usted es la más apropiada, ya que me dirijo a usted en esta carta no tanto como zar, sino como hermano. No quería morir sin antes decirle lo que pienso de su actividad actual, de lo que podría ser, del gran bien que podría aportar a millones de personas y a usted mismo, y del gran mal que puede acarrearles a esas personas y a usted mismo, si continúa en la misma dirección. Creo que en nuestra época la propiedad privada de la tierra es una injusticia tan evidente y flagrante como lo fue la servidumbre hace 50 años.
creo que su abolición colocará al pueblo ruso en un alto nivel de independencia, bienestar y satisfacción. También creo que esta medida, sin duda, disipará la irritación socialista y revolucionaria que ahora estalla entre los trabajadores y que representa el mayor peligro para el pueblo y el gobierno. El zar no respondió, pero Tolstói insistió. En un extenso artículo publicado en The Times de Londres, las obras políticas de Tolstói fueron prohibidas en Rusia, argumentó que simplemente reemplazar la autocracia con alguna forma de democracia no era la solución. Si la reforma política era la solución, porque aún existía malestar social, provocado por los extremos de riqueza y pobreza, en los países democráticos de Europa y América. El gobierno democrático puede facilitar el camino hacia la reforma, pero no ofrece la solución por sí solo. Tolstói llegó a reconocer que, de hecho, no es necesario poseer la tierra. Solo se necesita la seguridad de la tenencia para poder cosechar lo que se ha sembrado o disfrutar de la privacidad del propio hogar. George cuestionaba la propiedad absoluta de la tierra, pero se había dado cuenta de cómo se podía introducir una reforma pacífica de la tenencia de la tierra mediante un cambio en el sistema tributario, eliminando así la necesidad de una redistribución obligatoria. Las fuerzas del mercado harían el trabajo. El resultado sería otorgar a todos el mismo derecho a usar los dones de la naturaleza sin adquirir un derecho de propiedad sobre ella. Así pues, como León Tolstói llegó a comprender, se puede reivindicar moralmente el derecho de propiedad sobre la casa, pero no sobre el terreno donde se asienta. La propuesta de Henry George era que, a cambio de la tenencia exclusiva, cada terrateniente compensara al resto de la sociedad pagando al gobierno una renta territorial o, como él lo llamaba, un impuesto sobre el valor de la tierra. El valor de los beneficios disfrutados en cada lugar se refleja en el precio de mercado de la tierra. Al recaudar la renta para cubrir el gasto público, el gobierno no actuaría como el propietario monopolista de la tierra, lo cual implicaría una nacionalización de la tierra, sino simplemente como un agente de la sociedad. Una vez pagada la renta, el terrateniente tendría la libertad de usar la tierra como quisiera, dentro de los límites aceptados de seguridad y consideraciones ambientales. Página 20.